beneficios. Bien, por una parte es importante contar ya con una sentencia ejecutoriada. Como ustedes muy bien saben, todas las personas pues tienen un montón de responsabilidades por el simple hecho de ser sujetos de derecho y también pues de obligaciones, ¿no? Por un lado está la responsabilidad moral, por un lado está la responsabilidad civil y por otro lado está la responsabilidad penal. Y bueno, pues algunos funcionarios o servidores públicos tienen otras responsabilidades adicionales, como ser la responsabilidad disciplinaria, la administrativa o fiscal también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una persona normal, común y corriente, una persona natural. Bueno, vamos a ir explicando un poquito esto de las responsabilidades. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad moral, bueno, es aquella que no tiene pues ninguna sanción económica, patrimonial, ni de carácter objetivo, ni subjetivo, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión de que solamente va a meritar un simple reproche por parte de la sociedad, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, no asistir a una clase o llegar tarde a algún acontecimiento, ¿no? A lo mucho se tendrá una llamada de atención y hasta ahí nomás, porque estamos hablando de una responsabilidad simple y llanamente moral. Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es de carácter objetivo, lo que quiere decir que esto es de carácter objeto, bien, patrimonio, es de carácter patrimonial. Todas las personas que estamos constantemente interrelacionándonos, pues podemos celebrar una infinidad de contratos y precisamente vamos a soportar, ¿no es cierto?, todos esos contratos que podamos contraer, pues con nuestro patrimonio. Eso dice el artículo 1335 del Código Civil, ¿no es cierto? La garantía general de todo acreedor es la universalidad de todos los bienes habidos y por haber presentes y futuros de su deudor. Bueno, la responsabilidad civil es más de carácter resarcitoria. Lo que se está buscando es una reparación civil, una reparación al daño que has tenido tú dentro de tu patrimonio. Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal tiene que ver más, ¿no es cierto?, con una responsabilidad de carácter subjetivo. Es decir, que la sanción que tú vas a tener va a recaer directamente sobre vos como persona. Por eso es que te van a imponer, pues seguramente una pena privativa de libertad, dependiendo del tipo de delito y el proceso que se lleve adelante. Bien, vamos a desarrollar un pequeño concepto sobre lo que sería, pues, el daño, ¿no es cierto? El daño es aquel perjuicio que una persona sufre por algún acontecimiento, ya sea provocado por omisión o por comisión o acción, como quieran ustedes entender, ¿no? Se supone que estamos hablando de un daño que recae directamente dentro de un ámbito patrimonial, por supuesto, ¿no? A ver, por otro lado, para que nosotros podamos activar la vía de la reparación civil, producto de un proceso penal o por la comisión de un hecho ilícito, primero tenemos que contar pues con una sentencia total y completamente ejecutoriada, ¿no es cierto? Una vez que la sentencia está ejecutoriada, el propio Código de Procedimiento Penal pues establece cuál es el procedimiento para buscar la reparación civil del daño, ¿no? Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 382. Es un proceso, a mi criterio, yo lo puedo denominar como un proceso especial. No podemos compararlo con un proceso ordinario, ni tampoco con un proceso extraordinario, porque tiene un procedimiento total y completamente distinto. Por otro lado, el juez competente para este tipo de procesos es el juez de sentencia, ¿no? Vamos a presentar la demanda, no es necesario que estemos acompañando el expediente completo, sino suficiente la sentencia, copia legalizada, ejecutoriada, para que el juez pueda, ¿no es cierto?, en una primera instancia, ver si va a aceptar el proceso o lo va a rechazar. Hay plazos procesales para iniciar estos procesos, ¿no? Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de la reparación del daño
producto de un hecho ilícito, tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la reparación del daño, pues bueno, hay muchos daños que se pueden provocar. Entre ellos están el daño corporal, ¿cierto?, a la integridad física. Entre ellos está el daño al sufrimiento moral, ¿no es cierto? Y también el daño patrimonial. No nos olvidemos que en nuestro país, al igual que el resto de otros países vecinos, pues el que no es indemnizable es el daño o el sufrimiento moral o psicológico. Tenemos, por favor, un micrófono por ahí abierto, si lo pueden silenciar. Bien, les decía, no es indemnizable el daño por el sufrimiento psicológico o moral, a excepción de la comisión de un hecho ilícito. Entonces, como fuente de las obligaciones también vamos a encontrar lo que son los hechos ilícitos. Y es muy interesante porque hay una gran diferencia de un daño que te es provocado, qué sé yo, por vía contractual o vía extracontractual, y es muy distinto cuando el daño proviene de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Para ver algunas diferencias o comparaciones. El tema de la mora, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la mora, ya sabemos que la mora es el retraso en el incumplimiento de la obligación dentro del término que se ha establecido, ¿no? Y la mora tiene que ser en algunas ocasiones requerida, en otras ocasiones ya está pues establecida, ¿no es cierto?, vía convencional, o posiblemente hay que iniciar pues una demanda, un proceso, o requerirla mediante una carta notariada. Esto no ocurre en los daños y perjuicios provocados en la vía penal. Ahí no hay tema de mora, la mora ya está incluida, ¿no es cierto? Otro tema que se puede tal vez diferenciar, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de una responsabilidad que es extracontractual. No es una responsabilidad contractual, sino una responsabilidad extracontractual. Esto es producto de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Y hay un fenómeno muy interesante. Los responsables, en caso de que existan varios autores del hecho, cómplices, como se conoce en el término jurídico penal, pues están bajo una responsabilidad mancomunada y solidaria, hablando ya para ir a la reparación civil del daño, ¿no? Para explicar un poco estos términos, no porque todos somos abogados, no vamos a sobreentender que manejamos bien todos los términos. Quienes habla también no es muy bueno en otras áreas, ¿no es cierto?, en algunos términos, pero como esto es el área civil, puedo yo explicar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una mancomunidad, hay una mancomunidad cuando tenemos a varias personas en una misma serie tipo clasificación. Aquí tenemos, todos somos abogados o en su mayoría, entonces tenemos una mancomunidad de abogados. Si estamos en la universidad, pues vamos a tener una mancomunidad de estudiantes universitarios. Bueno, la mancomunidad puede ser simple o la mancomunidad puede ser solidaria. Una mancomunidad simple tiene que ver con que, pues, la obligación es divisible. Ejemplo, ¿no? Tengo mi oficina en el edificio Casanova, entonces ahí pagamos lo que son las expensas. Las expensas se pagan de acuerdo a los metros cuadrados que tiene cada uno en su oficina. Esa es una mancomunidad simple. Yo solamente tengo que pagar de los 45 metros cuadrados que tiene superficie mi oficina y nada más, ya estoy liberado, ¿no? Pero tenemos otro tipo de mancomunidad que sería la mancomunidad solidaria. En el fenómeno de los hechos ilícitos o los tipos penales, pues los responsables, los autores, los cómplices, pues van y entran bajo la responsabilidad mancomunada y solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros podemos presentar la demanda solicitando la reparación del daño en su integridad contra uno solo de los generadores del hecho, ¿no? Puedo estrellarme contra los dos, ¿no es cierto? Como también solamente puedo demandar a uno solo de ellos. Y uno solo de ellos tendrá pues la obligación de cumplir o honrar toda la obligación. Un poquito para dejar clara la explicación de la mancomunidad solidaria, podemos poner como ejemplo los créditos de ProMujer, una institución financiera que da un préstamo a un grupo de personas por decir algo. Yo soy el que voy a prestar el dinero a ustedes, a todos ustedes les vamos a dar una suma global de $10,000 y bueno, pues ustedes se van a repartir en montos distintos. Quién sabe, uno necesita 2,000, otro 3,000, otro 1,500, pero yo
caso de incumplimiento, puedo cobrar a cualquiera de ustedes la totalidad del monto, ¿no es cierto? Muy bien, eso es una mancomunidad solidaria y eso es lo que ocurre en materia penal. Los autores son responsables de forma mancomunada y de forma solidaria. Si quiero, demando a los dos, o si quiero, demando a uno solo de ellos. Bien, ustedes saben que la víctima puede o no formar de un proceso penal, dependiendo, pues, si es de acción pública, de acción privada, etcétera. Ustedes conocen mejor que yo. De todas formas, si la víctima no ha participado en este proceso, también puede constituirse en parte civil, ¿no es cierto? Y puede adherirse o presentar esta demanda de reparación civil del daño dentro de los 3 meses. Es un plazo sujeto a caducidad, no a prescripción. Aquí hay muchos términos interesantes que son bueno precisarlos, ¿no? Una cosa es la preclusión, una cosa es la caducidad y otra cosa es la prescripción. Bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de prescripción, bueno, la prescripción es un término amplio, ¿no es cierto? Es un término generalmente establecido en la norma, solamente vía legal, donde se denota pues un abandono y una verdadera dejadez, ¿no es cierto?, del titular del ejercicio de su derecho, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los derechos patrimoniales prescriben en 5 años. Tenemos otros, ¿no es cierto? La prescripción para la aceptación de la herencia es en 10 años. ¿Qué pasa con la caducidad? La caducidad también es una pérdida, es una extinción de un derecho, pero esto es producto de la negligencia. En el otro es un abandono total, en la prescripción. En la caducidad es una negligencia, es una dejadez bajo el entendido de que la persona ha cometido pues esa torpeza de no ejercitar su derecho dentro del plazo que establece la ley. Esto de los 3 meses que establece el artículo 383, ¿no es cierto?, donde da la opción, el 382, donde da la opción a la víctima que no ha formado parte del proceso penal de, constituirse como demandante o actor en la reparación del daño, pues tiene solamente 3 meses. Si pasa de los 3 meses, pues prácticamente ya su derecho ha caducado. Y el fenómeno de la preclusión tiene que ver más con la pérdida de una facultad procesal. Estamos hablando de un acto jurídico procesal, por ejemplo, hablando de un proceso ordinario en la vía civil. ¿Cuántos días tengo yo para contestar una demanda ordinaria? Son 30 días. Si yo presento el día 31, no es que no puedo presentar, sí puedo presentar. Solamente que mi derecho ya no lo puedo ejercitar. Está ahí, está vivo, está latente, pero ya no lo puedo ejercitar. Mi derecho ha prácticamente precluido. Bien, volvamos. El Código Civil prevé la reparación del daño directo, no del daño indirecto, ¿no? Lo que quiere decir que todos aquellos daños que han surgido de forma directa, precisa, por la comisión del hecho ilícito, eso puede ser indemnizable. Pero ya aquellos indirectos que sean subsecuentes, que vayan bifurcando, ¿no es cierto?, al directo, esos ya no son indemnizables. De igual forma, ¿cómo se establece en nuestro país el tema de los daños y perjuicios? ¿En qué se traduce? Generalmente se traduce en lo que es el lucro cesante y en lo que es el daño emergente. Hay una pequeña, alguien está ahí con la pantalla compartiendo, creo. Hay una pequeña diferencia entre lo que son los daños y perjuicios, porque, en sí son institutos que generalmente van juntos y la diferencia es muy técnica, ¿no? Por ejemplo, es más o menos como lo que es el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es aquello que la persona ha dejado de percibir, producto de la comisión del daño, ¿no? Y el daño emergente es aquel empobrecimiento que ha sufrido aquella persona patrimonialmente hablando. Vamos a poner un ejemplo y van a ver que se va a graficar esto muy fácilmente. Yo soy conductor de taxi, el taxi con el que trabajo es de mi propiedad, ¿no? Y pues resulta que un día estaciono mi vehículo para servirme, qué sé yo, un vaso con zumo en un lugar autorizado y aparece una persona y me choca el vehículo. Ahí tenemos
pues precisamente en la comisión de un daño y perjuicio. ¿Cómo se traduce esto? Si yo era taxista, todos los días llegaba a mi casa con un dinero líquido después de cargarle gasolina o gas al vehículo de 200 bolivianos, líquido por día que yo ganaba. Y mi vehículo, que era un Toyota Touring, qué sé yo, modelo 1994, tenía un valor aproximado de $10,000. Bueno, tras el suceso, ¿dónde se ve los daños y perjuicios? Pues por un lado está el lucro cesante, que son los 200 bolivianos que yo voy a dejar de percibir por ya no poder trabajar con mi vehículo, que eso es lo que dejo de percibir. Y por otro lado está el daño emergente, que sería el empobrecimiento patrimonial que yo he sufrido, es decir, mi vehículo ya no vale $10,000, así como chocado lo dejaron, pues vale un monto de $7,000. Por eso es que la persona responsable es la que se tiene que encargar de indemnizar pues, esos daños y perjuicios que te han sido ocasionados. ¿Qué pasa con nosotros como abogados cuando vamos a demandar daños y perjuicios? Lamentablemente no tenemos esa practicidad, y ojo que me estoy incluyendo, no vayan a decir que estoy diciendo que ustedes no pueden, me incluyo. No somos muy buenos para demostrar la existencia de los daños y perjuicios. El hecho de que te provoquen daños y perjuicios, tú tienes que probar y demostrar, ¿no? Entonces yo tendré que hacer pues pruebas periciales, tendré que tratar de reunir, puedo usar cualquier medio probatorio, ¿no es cierto? No se olviden que en nuestro país los medios probatorios están bajo un sistema de números apertos, y eso es muy importante que nosotros los defendamos. ¿Qué es eso de números apertos? Que medios probatorios son todos los que están ahí en las normas jurídicas, sea Código Procesal Civil, sea Código Procesal Penal o Laboral o cualquier otro, son todos esos medios probatorios que están ahí y todo aquel que yo vea por conveniente, siempre que no vaya contra el orden público y que sea lícita y legalmente obtenido. A título de paréntesis les digo, en el caso de narcotráfico que se encontró Medina y compañía y demás, pues el Ministerio Público no estaba facilitando el proceso de investigación, ¿no? Sabemos por intereses políticos que habían de la anterior gestión. Y bueno, pues recuerdo bien que el abogado decía, no me están permitiendo la producción de la prueba del polígrafo. Como ustedes sabrán, la prueba del polígrafo no está en el Código Procesal Penal, ¿no? Y no encontró los argumentos suficientes para lograr introducir ese medio probatorio. El argumento en realidad, además de la defensa irrestricta y material que tiene derecho, ¿no es cierto?, el acusado, el imputado, con ese, qué sé yo, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y demás, pues en realidad el argumento era que en nuestro país nos encontramos bajo un sistema de números apertos. Ahora quiero hacerlo pantalla, está más grande. Por favor, tenemos ahí un micrófono abierto. Y lo que quiere decir que yo puedo introducir cualquier medio probatorio, ¿no? O si no, explíquenme cómo es posible que en el Código de Familia de 1972, pues cuando se hacían las distintas demandas, la prueba del ADN finalmente terminó siendo la más importante y no estaba en el código. Por eso, esto está bajo un sistema de números apertos. La prueba del polígrafo tranquilamente podría producirse porque no va contra el orden público y, por otro lado, pues se la puede obtener lícita y legalmente con el consentimiento pues de las partes. Y se me ocurre que si una de ellas se opone a someterse a la prueba del polígrafo, pues por analogía podemos aplicar un tema de una presunción en contra, pero una presunción sí, ¿no? Bien, volvemos al tema de la reparación del daño. Les decía, tenemos un proceso especial, esto es vía penal. Esto es vía penal y estamos tratando de darle una óptica desde el ámbito civil. ¿Cómo sabemos que es vía penal? Porque está establecido en el 382. Generalmente, un juez en materias civil y comercial, ¿no es cierto?, público, te va a rechazar una demanda donde tú busques la reparación del daño producto de un proceso penal. Hay algunos casos, hay algunas excepciones donde el juez podría aceptarte. El otro día tuve conocimiento de una demanda, vamos a tratar de no ser tan explícito con las partes, pero la situación era más o menos la siguiente, y tiene mucho que ver con cómo logramos establecer a cuánto ascienden los daños y perjuicios. Bueno, resulta que camino al aeropuerto, pues un vehículo a las 11 de la noche atropella a un niño de 4 años y lo mata, ¿no? El niño pierde la vida.
Bueno, ese vehículo había sabido pertenecer a un sindicato de transporte de vehículos, ¿no? Cuando se hace la demanda, bueno, se hizo el proceso penal, se determinó la responsabilidad, la autoría del conductor, porque el conductor solamente era chofer, no era el propietario del vehículo, ¿no? El propietario del vehículo era otra persona y además ese vehículo estaba afiliado a un sindicato y que prestaba servicio a otra empresa más grande, ¿no? Entonces la demanda la presentan en vía civil, ¿no? Estamos hablando de un proceso civil buscando la reparación del daño ante un juez público en materia civil y comercial, en los lineamientos de un proceso ordinario de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil, ¿no? La demanda les comento que fue admitida y considero que ha sido admitida a raíz de que se buscaba la reparación del daño, pero por el tema de que es responsable civilmente el propietario del bien, ¿no es cierto? El que ha causado el daño aquí es un vehículo. Entonces, el propietario de ese vehículo es responsable civilmente de reparar todos los posibles daños que pueda ocasionar a terceras personas, ¿no? Es por eso que se ha ido por la vía civil y podría intentarse por la vía civil. Hasta ahí no tuve yo conocimiento más del proceso, pero había sido admitido por un juez. Por lo demás, la reparación de un daño producto de un hecho ilícito, de un tipo penal donde tenemos un autor, es netamente competencia de un juez, que sería el juez de sentencia en materia penal. En base a este pequeño procedimiento que lo estamos desarrollando, artículos 382 y siguientes del Código Procesal Civil. Muy bien, no sé si hay por ahí alguna pregunta hasta ahora. Cedo la palabra al doctor Marcos Soruco. Muchas gracias, doctor. Bueno, con nosotros se encuentra el doctor Marco Antonio Reyes Gutiérrez. Es importante sentar las bases también. Él es magíster en Derecho Procesal Civil, además también docente en la Universidad Nacional Ecológica, la Universidad NUR y la Universidad Privada Domingo Savio. Por supuesto, queremos agradecerle siempre, ¿no?, por el tiempo que nos está permitiendo. En este sentido, hay una pregunta que yo puedo divisar de parte de las personas quienes están en este momento conectadas. Me dicen, ¿cómo podemos nosotros cuantificar, por ejemplo, en el hecho que haya una persona que haya perdido la vida para un posible resarcimiento del daño? ¿Se puede resarcir eso económicamente? Ok, me parece una excelente pregunta y va en complemento al casito que yo les estaba comentando. Entramos a un tema ya muy delicado, ¿no? Entramos a un tema delicado bajo el entendido de que la vida, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede valer la vida de una persona? Tenemos un seguro obligatorio de tránsito, ¿no es cierto?, que se llama SOAT, el cual establece un monto de $3.500 a $4.000. Si la mente no me falla, ustedes que están en esa área seguramente me pueden ir por el chat si alguien se anima a decir cuál es el monto exacto. Pero, ¿cuánto vale una vida? En el caso que yo les comentaba, esa demanda estaba siendo presentada buscando un pago aproximado de $500,000 de bolivianos, si la mente no me falla, ¿no? Entonces, $500,000 de bolivianos por la vida de un niño de 4 años, pues hasta yo tengo miedo de emitir algunos comentarios, porque yo, poniéndome en el lugar, ¿no es cierto?, si fuera mi hijo, tampoco sabría qué monto tendría que ser indemnizable, pero no podemos enfocarlo desde un punto de vista mercantilista, ¿no? Y la difícil tarea de establecer cuánto se va a indemnizar, pues esto es valorado de carácter subjetivo por el juez, en este caso el juez de sentencia, ¿no? Por ahí me confirman $3.000 cubre el SOAT. ¿Qué parámetros podemos manejar? Desde un punto externo, por supuesto, y una opinión simplemente a título de criterio legal, me parece una pretensión muy elevada. $500,000 de bolivianos me parece una pretensión muy elevada, hasta astronómica, si ustedes quieren, para nuestro país, ¿no es cierto? Pero imagínense el chofer del vehículo, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Es un simple chofer,
¿no? Vámonos al propietario del vehículo que ha causado el daño. Seguramente su propio vehículo ha tenido daños también producto del hecho y además que está encarando distintos procesos que también constituyen gastos y seguramente pues una persona también que se gana la vida honestamente como cualquier otro, ¿no? Imagínense si vamos a ir a establecer un precio, pongamos el de $500,000 de bolivianos. Imagínense que hayan personas que piensen de esta manera, y yo hago la broma con todo respeto, por favor, disculpen. El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal nos establece que existe, una vez realizados los hechos, dos tipos de acciones. Uno, que es la acción en la vía penal, y el segundo, que es la acción en la vía civil. En la acción penal estamos hablando de la investigación de los hechos a llegar a una sentencia ejecutoriada. Pero en la acción civil hablamos del resarcimiento del daño, ¿no? Y del daño emergente que vaya a resultar de todo esto. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. Sería interesante, por favor, que todos puedan silenciar su micrófono para que no tengamos contaminación en el sonido. Vamos a hablar de este tema, pero desde un ámbito civil, ¿no es cierto? Quien les habla, pues, tiene mucha experiencia en el área civil. El tema penal lo conozco, sí, como todos, como cualquier otro colega, pero no estoy muy inmiscuido exactamente en esa área, ¿no? Pero lo vamos a tocar desde el ámbito civil toda vez que estamos hablando de la posible reparación de daños y perjuicios. Bien. Por una parte, es importante contar ya con una sentencia ejecutoriada. Como ustedes muy bien saben, todas las personas pues tienen un montón de responsabilidades por el simple hecho de ser sujetos de derecho y también pues de obligaciones, ¿no? Por un lado está la responsabilidad moral, por un lado está la responsabilidad civil y por otro lado está la responsabilidad penal. Y bueno, pues algunos funcionarios o servidores públicos tienen otras responsabilidades adicionales, como ser la responsabilidad disciplinaria, la administrativa o fiscal también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una persona normal, común y corriente, una persona natural. Bueno, vamos a ir explicando un poquito esto de las responsabilidades. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad moral, bueno, es aquella que no tiene, pues, ninguna sanción económica, patrimonial, ni de carácter objetivo, ni subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión de que solamente va a meritar un simple reproche por parte de la sociedad, ¿no? Como el hecho de, por ejemplo, no asistir a una clase o llegar tarde a algún acontecimiento, ¿no? A lo mucho se tendrá una llamada de atención y hasta ahí nomás, porque estamos hablando de una responsabilidad simple y llanamente moral. Por otro lado, tenemos la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es de carácter objetivo, lo que quiere decir que esto es de carácter objeto, bien, patrimonio, es de carácter patrimonial. Todas las personas que estamos constantemente interrelacionándonos, pues podemos celebrar una infinidad de contratos y precisamente vamos a soportar, ¿no es cierto?, todos esos contratos que podamos contraer, pues con nuestro patrimonio. Eso dice el artículo 1335 del Código Civil, ¿no es cierto? La garantía general de todo acreedor es la universalidad de todos los bienes habidos y por haber presentes y futuros de su deudor. Bueno, la responsabilidad civil es más de carácter resarcitoria. Lo que se está buscando es una reparación civil, una reparación al daño que has tenido tú dentro de tu patrimonio. Por otro lado, tenemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal tiene que ver más, ¿no es cierto?, con una responsabilidad de carácter subjetivo. Es decir, que la sanción que tú vas a tener va a recaer directamente sobre vos como persona. Por eso es que te van a imponer, pues seguramente una pena privativa de libertad, dependiendo del tipo de delito y el proceso que se lleve adelante. Bien, vamos a desarrollar un pequeño concepto sobre lo que sería, pues, el daño, ¿no es cierto? El daño es aquel perjuicio que una persona sufre por algún acontecimiento, ya sea provocado por omisión
o por comisión o acción, como quieran ustedes entender, ¿no? Se supone que estamos hablando de un daño que recae directamente dentro de un ámbito patrimonial, por supuesto, ¿no? A ver, por otro lado, para que nosotros podamos activar la vía de la reparación civil producto de un proceso penal o por la comisión de un hecho ilícito, primero tenemos que contar pues con una sentencia total y completamente ejecutoriada, ¿no es cierto? Una vez que la sentencia está ejecutoriada, el propio Código de Procedimiento Penal pues establece cuál es el procedimiento para buscar la reparación civil del daño, ¿no? Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 382. Es un proceso, a mi criterio, yo lo puedo denominar como un proceso especial. No podemos compararlo con un proceso ordinario, ni tampoco con un proceso extraordinario, porque tiene un procedimiento total y completamente distinto. Por otro lado, el juez competente para este tipo de procesos es el juez de sentencia, ¿no? Vamos a presentar la demanda, no es necesario que estemos acompañando el expediente completo, sino suficiente la sentencia, copia legalizada, ejecutoriada, para que el juez pueda, ¿no es cierto?, en una primera instancia, ver si va a aceptar el proceso o lo va a rechazar. Hay plazos procesales para iniciar estos procesos, ¿no? Por otra parte, cuando nosotros estamos hablando de la reparación del daño producto de un hecho ilícito, tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la reparación del daño, pues bueno, hay muchos daños que se pueden provocar. Entre ellos están el daño corporal, ¿cierto?, a la integridad física. Entre ellos está el daño al sufrimiento moral, ¿no es cierto?, y también el daño patrimonial. No nos olvidemos que en nuestro país, al igual que el resto de otros países vecinos, pues el que no es indemnizable es el daño o el sufrimiento moral o psicológico. Tenemos, por favor, un micrófono por ahí abierto, si lo pueden silenciar. Bien, les decía, no es indemnizable el daño por el sufrimiento psicológico o moral, a excepción de la comisión de un hecho ilícito. Entonces, como fuente de las obligaciones también vamos a encontrar lo que son los hechos ilícitos. Y es muy interesante porque hay una gran diferencia de un daño que te es provocado, qué sé yo, por vía contractual o vía extracontractual, y es muy distinto cuando el daño proviene de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Para ver algunas diferencias o comparaciones. El tema de la mora, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la mora, ya sabemos que la mora es el retraso en el incumplimiento de la obligación dentro del término que se ha establecido, ¿no? Y la mora tiene que ser en algunas ocasiones requerida, en otras ocasiones ya está pues establecida, ¿no es cierto?, vía convencional, o posiblemente hay que iniciar pues una demanda, un proceso o requerirla mediante una carta notariada. Esto no ocurre en los daños y perjuicios provocados en la vía penal. Ahí no hay tema de mora, la mora ya está incluida, ¿no es cierto? Otro tema que se puede tal vez diferenciar, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de una responsabilidad que es extracontractual. No es una responsabilidad contractual, sino una responsabilidad extracontractual. Esto es producto de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Y hay un fenómeno muy interesante. Los responsables, en caso de que existan varios autores del hecho, cómplices, como se conoce en el término jurídico penal, pues están bajo una responsabilidad mancomunada y solidaria, hablando ya para ir a la reparación civil del daño, ¿no? Para explicar un poco estos términos, no porque todos somos abogados, no vamos a sobreentender que manejamos bien todos los términos. Quienes habla también no es muy bueno en otras áreas, ¿no es cierto?, en algunos términos, pero como esto es el área civil, puedo yo explicar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una mancomunidad, hay una mancomunidad cuando tenemos a varias personas en una misma serie tipo clasificación. Aquí tenemos, todos somos abogados o en su mayoría, entonces tenemos una mancomunidad de abogados. Si estamos en la universidad, pues vamos a tener una mancomunidad de estudiantes universitarios. Bueno, la mancomunidad puede ser simple o la mancomunidad puede ser solidaria.
Una mancomunidad simple tiene que ver con que, pues, la obligación es divisible. Ejemplo, ¿no? Tengo mi oficina en el edificio Casanova, entonces ahí pagamos lo que son las expensas. Las expensas se pagan de acuerdo a los metros cuadrados que tiene cada uno en su oficina. Esa es una mancomunidad simple. Yo solamente tengo que pagar de los 45 metros cuadrados que tiene superficie mi oficina y nada más, ya estoy liberado, ¿no? Pero tenemos otro tipo de mancomunidad que sería la mancomunidad solidaria. En el fenómeno de los hechos ilícitos o los tipos penales, pues los responsables, los autores, los cómplices, pues van y entran bajo la responsabilidad mancomunada y solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros podemos presentar la demanda solicitando la reparación del daño en su integridad contra uno solo de los generadores del hecho, ¿no? Puedo estrellarme contra los dos, ¿no es cierto? Como también solamente puedo demandar a uno solo de ellos. Y uno solo de ellos tendrá pues la obligación de cumplir o honrar toda la obligación. Un poquito para dejar clara la explicación de la mancomunidad solidaria, podemos poner como ejemplo los créditos de Promujer, una institución financiera que da un préstamo a un grupo de personas por decir algo. Yo soy el que voy a prestar el dinero a ustedes, a todos ustedes les vamos a dar una suma global de $10,000 y bueno, pues ustedes se van a repartir en montos distintos. Quién sabe, uno necesita 2,000, otro 3,000, otro 1,500, pero yo, en caso de incumplimiento, puedo cobrar a cualquiera de ustedes la totalidad del monto, ¿no es cierto? Muy bien, eso es una mancomunidad solidaria y eso es lo que ocurre en materia penal. Los autores son responsables de forma mancomunada y de forma solidaria. Si quiero, demando a los dos, o si quiero, demando a uno solo de ellos. Bien, ustedes saben que la víctima puede o no formar de un proceso penal, dependiendo, pues, si es de acción pública, de acción privada, etcétera. Ustedes conocen mejor que yo. De todas formas, si la víctima no ha participado en este proceso, también puede constituirse en parte civil, ¿no es cierto? Y puede adherirse o presentar esta demanda de reparación civil del daño dentro de los 3 meses. Es un plazo sujeto a caducidad, no a prescripción. Aquí hay muchos términos interesantes que son bueno precisarlos, ¿no? Una cosa es la preclusión, una cosa es la caducidad y otra cosa es la prescripción. Bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de prescripción, bueno, la prescripción es un término amplio, ¿no es cierto? Es un término generalmente establecido en la norma, solamente vía legal, donde se denota pues un abandono y una verdadera dejadez, ¿no es cierto?, del titular del ejercicio de su derecho, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los derechos patrimoniales prescriben en 5 años. Tenemos otros, ¿no es cierto? La prescripción para la aceptación de la herencia es en 10 años. ¿Qué pasa con la caducidad? La caducidad también es una pérdida, es una extinción de un derecho, pero esto es producto de la negligencia. En el otro es un abandono total, en la prescripción. En la caducidad es una negligencia, es una dejadez bajo el entendido de que la persona ha cometido pues esa torpeza de no ejercitar su derecho dentro del plazo que establece la ley. Esto de los 3 meses que establece el artículo 383, ¿no es cierto?, donde da la opción, el 382, donde da la opción a la víctima que no ha formado parte del proceso penal de, constituirse como demandante o actor en la reparación del daño, pues tiene solamente 3 meses. Si pasa de los 3 meses, pues prácticamente ya su derecho ha caducado. Y el fenómeno de la preclusión tiene que ver más con la pérdida de una facultad procesal. Estamos hablando de un acto jurídico procesal, por ejemplo, hablando de un proceso ordinario en la vía civil. ¿Cuántos días tengo yo para contestar una demanda ordinaria? Son 30 días. Si yo presento el día 31, no es que no puedo presentar, sí puedo presentar. Solamente que mi derecho ya no lo puedo ejercitar. Está ahí, está vivo, está latente, pero ya no lo puedo ejercitar. Mi derecho ha prácticamente precluido. Bien, volvamos. El Código Civil prevé la reparación del daño directo, no del daño indirecto, ¿no? Lo que quiere decir que todos aquellos daños que han surgido
de forma directa, precisa por la comisión del hecho ilícito, eso puede ser indemnizable. Pero ya aquellos indirectos que sean subsecuentes, que vayan bifurcando, ¿no es cierto?, al directo, esos ya no son indemnizables. De igual forma, ¿cómo se establece en nuestro país el tema de los daños y perjuicios? ¿En qué se traduce? Generalmente se traduce en lo que es el lucro cesante y en lo que es el daño emergente. Hay una pequeña, alguien está ahí con la pantalla compartiendo, creo. Hay una pequeña diferencia entre lo que son los daños y perjuicios, porque, bueno, en sí son institutos que generalmente van juntos y la diferencia es muy técnica, ¿no? Por ejemplo, es más o menos como lo que es el lucro cesante y el daño emergente, ¿no? ¿Qué es el lucro cesante? El lucro cesante es aquello que la persona ha dejado de percibir, producto de la comisión del daño, ¿no? Y el daño emergente es aquel empobrecimiento que ha sufrido aquella persona patrimonialmente hablando. Vamos a poner un ejemplo y van a ver que se va a graficar esto muy fácilmente. Yo soy conductor de taxi, el taxi con el que trabajo es de mi propiedad, ¿no? Y bueno, pues resulta que un día estaciono mi vehículo para servirme, qué sé yo, un vaso con somo en un lugar autorizado y aparece una persona y me choca el vehículo. Ahí tenemos, pues, precisamente la comisión de un daño y perjuicio. ¿Cómo se traduce esto? Si yo era taxista, todos los días llegaba a mi casa con un dinero líquido después de cargarle gasolina o gas al vehículo de 200 bolivianos, líquido por día que yo ganaba. Y mi vehículo, que era un Toyota Touring, qué sé yo, modelo 1994, tenía un valor aproximado de $10.000. Bueno, tras el suceso, ¿dónde se ve los daños y perjuicios? Pues, por un lado está el lucro cesante, que son los 200 bolivianos que yo voy a dejar de percibir por ya no poder trabajar con mi vehículo, que eso es lo que dejo de percibir. Y por otro lado está el daño emergente, que sería el empobrecimiento patrimonial que yo he sufrido, es decir, mi vehículo ya no vale $10.000, así como chocado lo dejaron, pues vale un monto de $7.000. Por eso es que la persona responsable es la que se tiene que encargar de indemnizar, pues, esos daños y perjuicios que te han sido ocasionados. ¿Qué pasa con nosotros como abogados cuando vamos a demandar daños y perjuicios? Lamentablemente no tenemos esa practicidad, y ojo que me estoy incluyendo, no vayan a decir que estoy diciendo que ustedes no pueden, me incluyo. No somos muy buenos para demostrar la existencia de los daños y perjuicios. El hecho de que te provoquen daños y perjuicios, tú tienes que probar y demostrar, ¿no? Entonces yo tendré que hacer pues pruebas periciales, tendré que tratar de reunir, puedo usar cualquier medio probatorio, ¿no es cierto? No se olviden que en nuestro país los medios probatorios están bajo un sistema de números apertos, y eso es muy importante que nosotros los defendamos. ¿Qué es eso de números apertos? Que medios probatorios son todos los que están ahí en las normas jurídicas, sea código procesal civil, sea código procesal penal o laboral o cualquier otro, son todos esos medios probatorios que están ahí y todo aquel que yo vea por conveniente, siempre que no vaya contra el orden público y que sea lícita y legalmente obtenido. A título de paréntesis les digo, en el caso de narcotráfico que se encontró Medina y compañía y demás, pues el Ministerio Público no estaba facilitando el proceso de investigación, ¿no? Sabemos por intereses políticos que habían de la anterior gestión. Y bueno, pues recuerdo bien que el abogado decía, no me están permitiendo la producción de la prueba del polígrafo. Como ustedes sabrán, la prueba del polígrafo no está en el Código Procesal Penal, ¿no? Y no encontró los argumentos suficientes para lograr introducir ese medio probatorio. El argumento, en realidad, además de la defensa irrestricta y material que tiene derecho, ¿no es cierto?, el acusado, el imputado, con ese, qué sé yo, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y demás, pues en realidad el argumento era que en nuestro país nos encontramos bajo un sistema de números apertos. Ahora quiero hacerlo pantalla, está más grande. Por favor, tenemos ahí un micrófono abierto. Y lo que quiere decir que yo puedo introducir cualquier medio probatorio.
¿no? O si no, explíquenme cómo es posible que en el Código de Familia de 1972, pues cuando se hacían las distintas demandas, la prueba del ADN finalmente terminó siendo la más importante y no estaba en el código. Por eso, esto está bajo un sistema de números apertos. La prueba del polígrafo tranquilamente podría producirse porque no va contra el orden público y, por otro lado, pues se la puede obtener lícita y legalmente con el consentimiento pues de las partes. Y se me ocurre que si una de ellas se opone a someterse a la prueba del polígrafo, pues por analogía podemos aplicar un tema de una presunción en contra, pero una presunción sí, ¿no? Bien, volvemos al tema de la reparación del daño. Les decía, tenemos un proceso especial. Esto es vía penal. Esto es vía penal y estamos tratando de darle una óptica desde el ámbito civil. ¿Cómo sabemos que es vía penal? Porque está establecido en el 382. Generalmente, un juez en materias civil y comercial, ¿no es cierto?, público, te va a rechazar una demanda donde tú busques la reparación del daño producto de un proceso penal. Hay algunos casos, hay algunas excepciones donde el juez podría aceptarte. El otro día tuve conocimiento de una demanda, vamos a tratar de no ser tan explícito con las partes, pero la situación era más o menos la siguiente, y tiene mucho que ver con cómo logramos establecer a cuánto ascienden los daños y perjuicios. Bueno, resulta que camino al aeropuerto, pues un vehículo a las 11 de la noche atropella a un niño de 4 años y lo mata, ¿no? El niño pierde la vida. Bueno, ese vehículo había sabido pertenecer a un sindicato de transporte de vehículos, ¿no? Cuando se hace la demanda, bueno, se hizo el proceso penal, se determinó la responsabilidad, la autoría del conductor, porque el conductor solamente era chofer, no era el propietario del vehículo, ¿no? El propietario del vehículo era otra persona y además ese vehículo estaba afiliado a un sindicato y que prestaba servicio a otra empresa más grande, ¿no? Entonces la demanda la presentan en vía civil, ¿no? Estamos hablando de un proceso civil buscando la reparación del daño ante un juez público en materia civil y comercial, en los lineamientos de un proceso ordinario de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil, ¿no? La demanda les comento que fue admitida y considero que ha sido admitida a raíz de que se buscaba la reparación del daño, pero por el tema de que es responsable civilmente el propietario del bien, ¿no es cierto? El que ha causado el daño aquí es un vehículo. Entonces, el propietario de ese vehículo es responsable civilmente de reparar todos los posibles daños que pueda ocasionar a terceras personas, ¿no? Es por eso que se ha ido por la vía civil y podría intentarse por la vía civil. Hasta ahí no tuve yo conocimiento más del proceso, pero había sido admitido por un juez. Por lo demás, la reparación de un daño producto de un hecho ilícito, de un tipo penal donde tenemos un autor, es netamente competencia de un juez, que sería el juez de sentencia en materia penal. En base a este pequeño procedimiento que lo estamos desarrollando, artículos 382 y siguientes del Código Procesal Civil. Muy bien, no sé si hay por ahí alguna pregunta hasta ahora. Cedo la palabra al doctor Marcos Soruco. Muchas gracias, doctor. Bueno, con nosotros se encuentra el doctor Marco Antonio Reyes Gutiérrez. Es importante sentar las bases también. Él es magíster en Derecho Procesal Civil, además también docente en la Universidad Nacional Ecológica, la Universidad NUR y la Universidad Privada Domingo Savio. Por supuesto, queremos agradecerle siempre, ¿no?, por el tiempo que nos está permitiendo. En este sentido, hay una pregunta que yo puedo divisar de parte de las personas quienes están en este momento conectadas. Me dicen, ¿cómo podemos nosotros cuantificar, por ejemplo, en el hecho que haya una persona que haya perdido la vida para un posible resarcimiento del daño? ¿Se puede resarcir eso económicamente? Ok, me parece una excelente pregunta y va en complemento al casito que yo les estaba comentando. Entramos a un tema ya muy delicado, ¿no? Entramos a un tema delicado bajo el entendido de que la vida, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede valer la vida de una persona?
Tenemos un seguro obligatorio de tránsito, ¿no es cierto?, que se llama SOAT, el cual establece un monto de 3.500 a 4.000 dólares. Si la mente no me falla, ustedes que están en esa área seguramente me pueden ir por el chat si alguien se anima a decir cuál es el monto exacto. Pero, ¿cuánto vale una vida? En el caso que yo les comentaba, esa demanda estaba siendo presentada buscando un pago aproximado de $500,000 de bolivianos, si la mente no me falla, ¿no? Entonces, $500,000 de bolivianos por la vida de un niño de 4 años, pues hasta yo tengo miedo de emitir algunos comentarios, porque yo, poniéndome en el lugar, ¿no es cierto?, si fuera mi hijo, tampoco sabría qué monto tendría que ser indemnizable, pero no podemos enfocarlo desde un punto de vista mercantilista, ¿no? Y la difícil tarea de establecer cuánto se va a indemnizar, pues esto es valorado de carácter subjetivo por el juez, en este caso el juez de sentencia, ¿no? Por ahí me confirman, $3.000 cubre el SOAT. ¿Qué parámetros podemos manejar? Desde un punto externo, por supuesto, y una opinión simplemente a título de criterio legal, me parece una pretensión muy elevada. $500,000 de bolivianos me parece una pretensión muy elevada, hasta astronómica, si ustedes quieren, para nuestro país, ¿no es cierto? Pero imagínense